promesa verdadera 2 fue el menor castigo en contra de Israel frente a sus crímenes. Se puede repetir en caso de ser necesario. Fue parte del discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, durante el rezo colectivo de este viernes en Teherán, la capital de Irán. El líder de Irán habló en la ceremonia de homenaje del líder de Hezbollah del Líbano, el mártir Seyed Hassan Nasrallah, y también de el entredicho de su propia existencia. Al mismo tiempo, se dejó claro que si del martirio de líderes de la resistencia no afectará el camino que se ha seguido hasta el momento. Vamos a tratar eso hoy en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales, junto al equipo. Comenzamos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha expresado ante cientos de miles de fieles que la operación Promesa Verdadera 2 fue el menor castigo en contra de Israel frente a sus crímenes y que se puede repetir en caso de ser necesario, al tiempo que asegura que la victoria final es para la resistencia. Su discurso lo realizó durante el rezo colectivo del viernes en Teherán, la capital de Irán. کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. ما در انجام این وظیفه نه تعلل می‌کنیم نه شتاب زده میشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. En la ceremonia de homenaje al líder de Hezbollah del Líbano, el mártir Seyed Hassan Nasrallah y sus compañeros, el líder de Irán expresó que la resistencia ha llevado al régimen usurpador a poner en entredicho su propia existencia. Al mismo tiempo, ha dejado claro que el martirio de líderes de la resistencia no afectará su camino. أنفق مليارات الدولارات في غزة ولبنان منذ قام وأغدقت عليه المساعدات المختلفة من أمريكا وعدد من الدول الغربية وقد مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المكافحين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين من أي مساعدة خارجية، وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز تجمع المدنيين. واليوم فإن العصابة الصهيونية المجرمة أنفسهم قد توصلوا أيضا إلى هذه النتيجة، وهي أنهم لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله. El ayatolá Seyed Ali Jamenei aseguró que toda la nación palestina y del Líbano, entre otros, tienen el derecho de defenderse frente al usurpador sionista y recordó al mundo islámico que existe un enemigo común al que hay que combatir e hizo hincapié en que el remedio principal para hacer fracasar a este enemigo es la unidad de los musulmanes. حضور ما به خاطر اینکه اولا حضور رهبر ما مطیع رهبر هستیم، دوم به خاطر اینکه یه تو دهنی محکم بزنیم به استکبار جهانی که خیال نکنه با این جنایت‌هایی که میکنه ما عقب نشینی میکنیم. امروز اومدیم برای پشتیبانی از مردم مظلوم غزه و فلسطین، برای اینکه ثابت کنیم اونها تنها نیستن، ما تا آخرین قطره خون پشتیبانشون هستیم.
Israel ha mantenido el fuego sobre la región. Lanzó 12 bombardeos consecutivos en 30 minutos sobre el suburbio sur de Beirut, la capital del Líbano. El último ataque aéreo israelí tuvo como objetivo las inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad. El ataque fue tan violento que activó las alarmas de los vehículos y sacudió edificios en Beirut y sus alrededores. Medios israelíes declaran que el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, Hashem Safiedeni, fue el objetivo del ataque. Así también han sonado las sirenas de alerta en varias regiones del norte en la Palestina ocupada, ante el ataque de represalia del movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Estos ataques responden a las agresiones israelíes que han matado a numerosos civiles en el país árabe. Hezbollah ha vuelto a atacar con varios misiles objetivos militares en Haifa y Métula, entre otras zonas en los territorios palestinos ocupados. Se reporta que la oleada de lanzamientos de este jueves ha causado incendios. Además, Hezbollah afirmó en un comunicado que ha matado a un total de 17 oficiales y soldados israelíes durante la jornada en los enfrentamientos en la frontera, donde, según agregó, ha estado repeliendo todos los intentos de las fuerzas del enemigo sionista de avanzar en el territorio libanés. Bien, a esto se suma también los ataques que ha tenido que soportar Yemen en las recientes horas. Estamos hablando de ataques que cayeron sobre Sanaa, la capital, y también sobre la ciudad portuaria de Judaida. No pierdo más tiempo en dar esa explicación porque lo vamos a profundizar de inmediato. ¿Quién nos acompaña hoy? Lo revisamos. Ahí lo tenemos en pantalla. Enrique Refollo, analista político desde Madrid, está con nosotros. Le agradecemos también por responder nuestra llamada y hacerse parte de este programa de día viernes. Junto a él, Adrián Zelaya, presidente de CAI Center desde Durango. También le agradecemos por estar una vez más con nosotros acá en Detrás de la Mesa. Listo, lo saludo directamente entonces. Enrique, gusto de estar contigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Adrián, a todo el equipo y a toda la audiencia. Adrián, bienvenido, como decíamos una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros y con Enrique también, por supuesto. Bien, los llevo entonces de inmediato a revisar. Hay harto tema para hacer día viernes. Tenemos una cantidad de cosas que han pasado en las horas recientes, pero voy con Enrique Refollo. Enrique, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ha expresado que la operación Promesa Verdadera 2 fue el menor castigo en contra del régimen de Israel frente a sus crímenes, dice, y también que se puede repetir en caso de que sea necesario. Te pregunto allí, ¿qué representa este mensaje en medio de la tensión que se vive en la región de Asia Occidental? Pues fíjate que justo te estaba escuchando en la introducción y estaba revisando, me gusta revisar los medios estadounidenses, y lo de Dios castiga dos veces, desde luego que sí. En el caso estadounidense el castigo lo tienen dentro, porque justo el día de la respuesta iraní, en esa misma noche, un personaje tan ínclito y conocido por muchos como el senador Lindsey Graham hablaba de bombardear Irán, especialmente empezando por toda la infraestructura de refinerías de petróleo. Y curiosamente ahora Estados Unidos, especialmente la costa del Atlántico, está sufriendo un huracán, y en el canal Fox News le sacaron la frase siguiente: sí, las inundaciones son graves en las Carolinas, la Carolina del Norte y la Carolina del Sur, pero ¿has pensado últimamente en Israel? Y lo curioso es que el senador, senador por Carolina del Sur, en vez de preocuparse por la gente, los 780.000 personas afectadas en su estado, en su país, en esa parte de su país de la que encima él es senador, y el tipo tiene su prioridad en Israel, no en los suyos. También con esto señalo una cosa más que es muy interesante para lo que es el marco conjunto, y es lo siguiente: resulta que hay fondos para gastarlos en guerras, pero resulta que ahora no tienen fondos para su propia población en Estados Unidos. ¿Con qué gente van a querer ir a una guerra en Oriente Medio, en Ucrania, en Taiwán, si cuando tienen un problema ellos, de repente el gobierno les dice, pues no hay dinero?
para los ciudadanos estadounidenses no hay dinero, pero para estas guerras, para lo que pida Netanyahu, para eso sí hay dinero. Y esto me parece un detalle muy simbólico con el que empezar, porque además no es simplemente hablar de Oriente Medio, es hablar de lo que quieren hacer los belicistas de Estados Unidos, que ni siendo afectados por el huracán más mortífero desde el Katrina en 2005, anda que fue simbólico aquello, el destrozo que se armó en Nueva Orleans, pues ahora, oye, que sí, que han pasado cosas ahí, hay afectados, pero han pensado en Israel. Hay que enviarles dinero. Oiga, y a los suyos, a sus ciudadanos estadounidenses, bueno, ya sí, eso para otro día, ¿no? Ahora, en fin, vaya Enrique, situación. te sumo además el momento que vive el propio Estados Unidos, que está en pleno proceso de campaña y donde en teoría los votos cuentan y este tipo de cosas deberían sumarle en lugar de dejarlos como en segundo plano, ¿no? Efectivamente, porque es la demostración de que la clase política estadounidense desprecia a su propia población. Y luego, ¿qué les van a pedir? ¿El sacrificio mayor que es ir a una guerra? Es que lo llevo diciendo meses. ¿Con qué gente van a ir a una guerra estos? Estos belicistas solo se dedican al asesinato selectivo, al bombardeo de civiles, al genocidio, a la limpieza étnica, pero a la hora de poner botas sobre el terreno, ¿quién va a ir a morir por estos tipos? Es decir, que si ahora se estuvieran gastando millonadas endeudándose para ayudar a los afectados por el tornado, por el huracán, pues se entendería. Pero es que les pasan estas cosas y el gobierno, la clase política, la oligarquía política estadounidense se despreocupa por completo de su país, de sus ciudadanos. Lo mismo también pasa en Europa, donde dice la gente se queja, y eso Adrián también lo sabe por la parte que le toca aquí en España, de oigan, que es que tenemos problemas de inflación, es que tenemos problemas de salario, es que tenemos problemas sociales y económicos. ¿Y cómo lo responde la clase política? No, pues hay que ir a una guerra en Ucrania contra Rusia. Oigan, pero ¿y nuestros problemas? No, es que hay que gastar en armamento. Ya, pero ¿el armamento de quién? ¿De las compañías de Francia y Alemania? Que también están medio compradas por las estadounidenses, o sea que al final le estamos dando a los oligarcas de Europa y a los de Estados Unidos. ¿Y la población qué? Que si pasa hambre, bueno, pues que no sé, que aprenda a vivir de la magia, de los abrazos y de cosas así, o que aprenda que oye, que lo de comer 3 veces al día, que es una cosa muy mala, ya solo les falta por decirnos eso. Y lo de que eso de llegar a fin de mes, bueno, pues si no llega a fin de mes, usted deje de comer, usted deje de vivir y ya está. Pero luego, al fin y al cabo, al final del día, oigan, váyanse a morir por los intereses globalistas en Ucrania, o váyanse a morir por Israel, o váyanse a morir en Taiwán, o váyanse a... Y dices, pero ¿qué clase de locura en Occidente está aconteciendo ahora mismo? Es que es algo absolutamente estruendoso. Es decir, llevan a la ruina al resto del mundo y también a Occidente, a los países, a los pueblos de los países occidentales. Es decir, vivimos en manos de locos. Es un circo de locos, sin más. Bueno, y sumando también, Enrique, que 7 de cada 10 armas que utiliza el régimen de Israel son de origen estadounidense. Están enviadas desde Estados Unidos para ser destinadas allí. Se habla del 69% del armamento que ha llegado en el último año. Voy con Adrián Celaya para continuar revisando un poco también este enfoque del líder que, dicho sea de paso, Adrián, no es menor que con el contexto actual, con el nivel de agresiones que se han vivido, salga el líder frente a cientos de miles de personas a expresar un punto de vista que tiene que ver con el eje de la resistencia, y ha señalado que tras un año gastando miles de millones de dólares en Gaza y en el Líbano y contando con ayuda plena de Estados Unidos, y esto va en relación directa con lo que hablaba también Enrique, y de varios estados occidentales, el enemigo ha fracasado, dice el líder de Irán, siendo su única habilidad bombardear casas, escuelas, hospitales y centros de desplazados. Eso obviamente quedó de manifiesto en las últimas horas. ¿Qué pasa con Tel Aviv frente a estas palabras que materializan sin duda el incumplimiento de sus objetivos hasta ahora, Adrián? Bueno, vamos a ver, a algunos les resultará extraño, pero yo creo que después de todo lo que hemos visto durante los últimos años y fundamentalmente durante el último año, la cuestión es que el objetivo de Israel, la estrategia de fondo de Israel, aunque parezca sorprendente, no es ganar.
no es ganar, sino escalar a toda costa. Es decir, nada de lo que ha hecho Israel durante el último año tiene sentido si su estrategia hubiera sido estrictamente una victoria militar con respecto, digamos, a los enemigos del entorno palestino, ¿no? Cosas como las que vosotros mismos habéis comentado, ¿no? Es decir, no se ha centrado en objetivos militares, sino ese constante, digamos, destrucción o masacres de civiles, destrucción de escuelas, destrucción de mezquitas. Han sido cosas constantemente absurdas, sin sentido militar, y cuyo objetivo permanente y constante ha sido una permanente provocación, además difundida por todo de forma abierta, con amenazas de líderes de primer nivel, de carácter, pues no sé muy bien cómo calificarlas, pero del estilo de hay que echar a los palestinos de Gaza al mar, hay que echar una bomba atómica, disparates de estos que se repetían en los medios de comunicación israelíes pues casi cada semana, ¿no? Es decir, ha sido una constante provocación mediática mucho más allá de los objetivos militares, y esto se ha revelado pues con claridad en las continuas provocaciones contra Irán, algo que no tenía, era un absoluto disparate desde el punto de vista militar, y su único objetivo era siempre escalar. La invasión del Líbano, ¿qué sentido tiene cuando no puedo con los frentes que tengo ya? ¿Qué tiene sentido tiene abrir un nuevo frente? Pues ninguno, más que escalar, probablemente intentar obligar a Irán a entrar al conflicto, ¿no? Y este es el problema de fondo, que seguramente tiene un análisis muy distinto si lo vemos desde el punto de vista del propio Israel o desde el punto de vista de esa oligarquía occidental a la cual Israel pertenece, aunque es una parte de ella, ¿no? Adrián, y esto iría, Adrián, sí, para darte más espacio, pero esto iría en dinámica, o tú me corriges, pero de bombardear durante un año la Franja de Gaza, hacer lo propio en la Cisjordania ocupada, después tirarse allí en la frontera con el Líbano. Ha abierto tantos frentes que finalmente la Operación Promesa Verdadera vuelve a vulnerar la cúpula de hierro, vuelve a infringirles o dejarlos en exposición frente a una falta de estrategia, ¿o no? Bueno, esta operación, como la anterior de abril, ha sido operaciones muy medidas por Irán, demostrando una gran eficacia en su actuación, pero también de forma limitada y medida, porque ellos saben que lo que no le interesa a Irán ni al mundo musulmán en su conjunto es caer en esa provocación de Israel que le dé pretextos para poner en marcha esa escalada que no tiene sentido desde el punto de vista del propio Israel. El objetivo de Israel es arrastrar a Estados Unidos. Israel por sí mismo no tiene capacidad de enfrentarse a los países musulmanes que le rodean, a Irán, por supuesto. Están apostando desde el principio por una escalada que justifique la inmersión de Estados Unidos en una guerra regional. Y aquí hay una confluencia de intereses estratégicos del propio Israel, un Israel que está ante un abismo histórico, ¿no? Un Israel que ha basado sus estrategias, digamos, supremacistas en ese apoyo constante de un Estados Unidos que era el hegemón mundial, pero Estados Unidos lo está dejando de ser, con lo cual Israel, ese proyecto supremacista, hegemonista de Israel, está en un callejón sin salida, está ante un precipicio. Y la forma de resolver esto, en lugar de tejer nuevos lazos de convivencia con el entorno, pues ha sido justo la opuesta, intentar romper el tablero. Y esta es la estrategia para romper el tablero, para deshacer ese contexto, pues están en coalición con esa oligarquía occidental que está también en una situación de pánico por esa pérdida del poder mundial y que están muy de acuerdo, por eso, en provocar algún estallido que efectivamente evite esa evolución del mundo hacia un contexto multipolar y esa evolución del Medio Oriente hacia una situación natural cuya consecuencia es evidentemente un aislamiento estratégico de Israel como no ha tenido desde en los últimos 70 años, claro. Bueno, el tema es que el discurso del líder también abarcó varios puntos y por eso que también se vio en distintas
regiones de esta zona y se estuvo muy atento, porque recordemos lo que significa el eje de la resistencia y la organización que hay que tener o que han demostrado hasta el momento. Enrique, voy contigo. El ayatolá Seyed Ali Jamenei aseguró de que toda la nación palestina y el Líbano, entre otros, tienen el derecho a defenderse frente al usurpador sionista, y recordó al mundo islámico que existe un enemigo común. Por eso que decía que es importante las palabras de el ayatolá Jamenei, de que hay que combatir. ¿Qué pasa con el derecho internacional? En este caso, es una postura fijada en las leyes internacionales que existen actualmente y es el rigor con el que ha actuado el propio, digamos, Irán hasta ahora. Siempre ha dicho, la operación Verdadera Promesa 1 fue de acuerdo a lo que establece la Carta de Naciones Unidas. Lo propio con esta versión número 2. Pues lo que sucede del otro lado, tanto en Europa como en Norteamérica, es lo siguiente. De repente es como si no hubiera existido nada, como que el primer ataque ha sido iraní, como que no ha sucedido nada antes, no ha habido ningún ataque israelí en Irán, ningún atentado, ningún asesinato por un ataque sobre una delegación iraní, por ejemplo, en Siria. No, es como si todo eso anterior no hubiera existido. Solo es Irán el malvado, es como cuando hablan de Rusia. Rusia es siempre la mala porque patata, porque no se les ocurre decir nada más. Simplemente Rusia es la que ataca, no es que haya sido atacada y responde. En el caso de Irán es lo mismo. Hacen borrón de todo lo anterior y dicen, no, es que Irán ha atacado. Pero no ha habido nada antes. No, es Irán que de repente pues el ayatolá se levantó un día y dijo, misiles contra Israel, y ya está. Y así te lo pintan en los medios occidentales, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué derecho internacional se puede alegar en todo esto cuando una de las partes niega todos los fundamentos de hecho, que claro, la dejarían como culpable? Así que, entre reconocer la realidad o mentir, pues eligen la mentira. Y así van acumulando mentira tras mentira. E intentan poner a los demás en todo el mundo como los malos, los que siempre atacan primero, olvidándose de los ataques que ellos han hecho, no digamos contra delegaciones diplomáticas, que es ya de por sí un crimen, sino todos los crímenes contra civiles, que básicamente los niegan. Todo es, bueno, si Israel ha dicho que ahí había terroristas de Hamas o de Hezbollah o lo que fuera, pues bueno, tendrán razón, ¿no? Ya está. ¿Para qué hacer periodismo? ¿Para qué preguntar? ¿Para qué indagar? ¿Para qué todos esos comités que les encantan tanto hacer precisamente contra otros? De decir, oye, pues venga, vamos a montar un caso a partir de tal o cual cosa. Luego, claro, llegan a la realidad y dicen, es que fundamentos de hecho no hay nada. Enrique, bueno, y te sumo el hecho de las redes sociales al mismo tiempo, porque al día siguiente de la operación Verdadera Promesa 2 salieron muchos extranjeros que viven en territorios ocupados, señalando del terror que han vivido en el último año. Al mismo tiempo han dicho, esto no va a frenar las celebraciones que tenemos de nuestro año nuevo, como diciendo, tratamos de mantener la normalidad, pero que efectivamente hemos vivido noches que no se puede dormir, como que si en Palestina no pasara nada, en la Franja de Gaza, en el Líbano tampoco, solamente les afectara a ellos. Y te doy la palabra señalando lo siguiente, o sea, como ejemplo personal, me llaman y me dicen, Osvaldo, queremos contar con una entrevista tuya desde Chile, mi país, y me dicen, como chileno viviendo en Irán. Digo, es que yo no soy un chileno que está viviendo en Irán porque sí. Soy periodista acá. Si quieres, hacemos el contacto y me tratas como un periodista que mantengo información, pero no como un chileno que quiero dar una versión particular de los hechos. Te dejo con la palabra frente a eso, porque también tienen que ver las redes sociales cómo funcionaron a las horas siguientes. Sí, por supuesto, y también hay que entender que la mayor parte de la población, la casi mayoría completa de la población israelí es de origen occidental, son inmigrantes desde países europeos y al final todos los vicios que hay en los países europeos actuales también los tienen ellos y de repente ven que, vaya, esto se ha complicado. Por ejemplo, muchos de esos miles bueno, van con pasaporte ruso, pero son judíos al fin y al cabo, de esos que huyeron de Rusia en 2022, que dijeron, yo esto no quiero estar en un país que está en guerra con sus vecinos. Muchos alegaron eso. Por ejemplo, la CEO de Yandex. Y luego se fueron al Estado de Israel.
Y el Estado de Israel, claro, por todos es sabido que no tiene problemas con sus vecinos. Por supuesto, imaginémonoslo. La realidad es muy distinta y ahora se dan cuenta de que están en un país mucho peor y una buena parte de esos que se fueron están volviendo a Rusia como diciendo, bueno, pues no se está tan mal por aquí. Y así sucesivamente otros que se vuelven a países europeos o a Estados Unidos porque dicen, mira, la situación aquí se está complicando, los misiles están cayendo. Evidentemente Irán no hizo un crimen de guerra como hace Israel en Palestina, en Líbano, en Cisjordania, atacando zonas civiles a propósito y asesinando a decenas, a cientos y miles de civiles por el camino. Pero dicen, bueno, mira, por si acaso esto se está poniendo cada vez más serio, los misiles ya han empezado a caer por aquí, va a ser la hora de utilizar el segundo pasaporte y volverse por donde han venido. Bien, Adrián Zelaya, hay otro tema que tiene que ver muy en relación con esto y que es, por ejemplo, el régimen sionista ha declarado en estos días a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, como persona non grata y le prohíbe entrar en territorios ocupados. Esto fue porque se le acusa de no condenar la operación realizada por Irán. Allí quiero preguntarte, ¿qué queda demostrado con esto? Si no lo condenas, te condeno yo a ti y te veto de entrar en este lugar. O sea, ¿de qué estamos hablando, Adrián? Bueno, esto refleja, vamos a decir, la triste situación de muchas organizaciones internacionales, no solo de las Naciones Unidas, que se han construido a lo largo de décadas en base a una hegemonía occidental. Claro, estas declaraciones revelan, vamos a decir, una prepotencia, una forma de contemplar el mundo de arriba abajo, ¿no? Que, bueno, nos está diciendo que los que hablan así, de alguna forma, como toda esa oligarquía occidental, porque de hecho ha sido así, ¿no? Han sido y siguen siendo en buena parte los dueños del mundo y actúan y hablan como si fuesen los dueños del mundo, frente al cual no caben frente a cuyos intereses no caben razones, no cabe analizar la realidad en base a bases objetivas, sino lo único que cabe es quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? Y claro, pero esto refleja también otra cosa, ¿no? Unas declaraciones de este tipo reflejan esa situación de pánico en la que se encuentra también Israel, que de alguna forma lo veíamos en estas declaraciones de Netanyahu inmediatamente después del ataque de Irán, en el que se notaba muy claramente, y lo han puesto de relieve distintos interlocutores, cómo le temblaban las manos mientras agarraba el papel, ¿no? Porque claro, una cosa es diseñar e ir aplicando estrategias bárbaras, ¿no? Como no solo Israel, sino el conjunto de Occidente ha venido desarrollando, y otra cosa es que cuando llega la hora de la verdad, ¿no? Y se enfrentan a un ataque contundente como ha sido el de Irán y al vacío o a ese abismo frente al cual se encuentra Israel cara al futuro, un vacío provocado por ellos mismos, un abismo provocado por ellos mismos y por sus estrategias, pues les empiezan lógicamente a fallar las manos, ¿no? Bien, yo creo que este es un poco resumiendo lo que podemos decir sobre este tema. Ahora, Enrique, ¿qué representa esta visita del canciller persa Abbas Araghchi a Beirut en medio de los ataques, en un acto de solidaridad con entrega de ayuda humanitaria? Quiero citarlo, dice: mi mera presencia en Beirut en estas difíciles circunstancias en las que el régimen sionista bombardea cada día, cada noche, dice Beirut, es la mejor señal del firme y sostenible apoyo de Irán a Hezbollah. Pero esto va más allá de las palabras, porque estamos hablando de hechos demostrados de no hay temor a lo que pase, estamos unidos dentro de todo y la ayuda humanitaria es fundamental al mismo tiempo de la resistencia para las personas, los civiles, los que lo están pasando mal. Recordemos que hay muchas personas desplazadas, más de 1.200.000 personas están desplazadas en el Líbano. En primer lugar, lo que muestra es el apoyo del gobierno iraní, que en el lado occidental habían dicho como que era un gobierno colaboracionista, que estaban colaborando con Occidente y demás, y no, está demostrando que también apoya a los libaneses en esa lucha de resistencia y que así, de ese modo, las dudas se disipen. Y por otro lado también es una demostración de ir
al mismo Líbano, a un sitio donde ya se ha visto anteriormente que el Estado de Israel no tiene ninguna desvergüenza ni ninguna restricción en atacar brutalmente contra zonas donde se encuentren diplomáticos o militares iraníes, les da absolutamente igual, o asesinar a cualquier líder, o incluso en estos días anteriores que han estado amenazando con alguna clase de ataque de eliminación, de asesinato flagrante, como siempre hacen, contra precisamente el ayatolá Jamenei. Y de este modo es una forma de reafirmar que están ahí con el eje de la resistencia y que van a donde están tirando los israelíes las bombas, a ver si se atreven a ir algo más y a querer escalar la situación. También, siguiendo las ideas que el compañero Adrián comentaba, la cuestión es casi todos los países del mundo están llamando a la paz, al alto el fuego como mínimo, pero en el caso de Israel y Estados Unidos les da lo mismo. En el caso de Estados Unidos es como, mira, párame un poco porque el calendario de guerras está un poquito saturado. Pero en el caso de Israel, Netanyahu se ve como el favorito, como el que manda más que el presidente de Estados Unidos, y dice, no, aquí vamos a la escalada, aquí vamos a por una guerra total. Sí, finalmente es Occidente quien les sustenta de armamento y de financiación. Es que la economía israelí puede entrar en recesión, puede entrar en lo que sea, pero la pueden dejar en coma, pero el dinero para mantener la situación ya va a venir de Occidente. Lo mismo que con el caso de Ucrania, pero aquí con prioridad absoluta, porque es Israel, son los que mandan en el sistema globalista. Y claro, aquí nos queda la situación del y hasta dónde van a querer llegar, porque los mismos métodos, como decían programas anteriores, los mismos métodos y la misma palabrería que han utilizado contra Gaza en el último año, la están utilizando ahora en Líbano. Ahora, lo último de Netanyahu es que la gente al sur del río Litani se largue, se vayan todos. Claro, lo mismo que hizo en Gaza. Que los del norte de la franja se vayan al centro, luego del centro al sur, y luego del sur, bueno, que se vayan por ahí, que se tiren al mar o lo que sea, que nos sobran aquí. Y en este caso están utilizando lo mismo, que la gente se vaya. ¿Y cómo lo hacen? Primero con esos bombardeos masivos, con el asesinato masivo de población civil, que luego dicen, no, es que había terroristas ya. ¿Cómo lo demuestran? Esas no necesitan demostraciones, ellos lo dicen y ya sus medios occidentales lo repiten, los políticos occidentales lo aplauden y ya está, pero siguen cometiendo ese genocidio, siguen destrozando todos los medios de vida, de futuro, de la población civil. Así, la población se queda entre ir muriendo en esos bombardeos israelíes y el también ir muriendo de hambre progresivamente. Y que a futuro los dejen sin infraestructuras, sin medios de vida, sin hospitales, sin escuelas, sin nada. Entonces los condenan al exilio en su propio país. Y eso, tanto en lo de Gaza, desde Occidente, desde el orden mundial basado en reglas, no se dijo nada, sino se pensaba, bueno, pues vete metiéndoles ayuda humanitaria y tal, y eso. Y a ver si ya, pues aunque tengan comida para hoy, pero como no tengan perspectivas de futuro, pues ya poco a poco se vayan largando de allí y eso ya lo ocupe Israel, un territorio destrozado y vacío, y vayan ya las compañías occidentales a hacer la reconstrucción y los colonos sionistas, por supuesto, a ocupar ese territorio. Y en el caso del sur del Líbano es exactamente unos altos del Golán, pero en territorio libanés. Echar a la población, quitarlos a todos por los medios y por el formato que había comentado antes, que ya lo han utilizado en Gaza, y también es el que siguen utilizando más silenciosamente, pero siguen utilizando en Cisjordania. Que Cisjordania no es como se la puede ver en el mapa, como si fuera una entidad entera. En realidad es como un queso lleno de agujeros, y esos agujeros son las colonias sionistas, y son los que se quedan con los territorios fértiles, y son los que además, por si los palestinos querían resistir, son los que van a talarles los olivos, para que ni eso puedan tener, son los que les ciegan o les envenenan los pozos, para que básicamente se queden sin medios de vida. Esa es la cosa. Terror como primera fase y la eliminación de los medios de vida en segunda fase, para que si no es la amenaza de muerte, sea la amenaza, o sea, la amenaza de muerte inmediata sea la amenaza de muerte a largo plazo, de que ahí no van a tener nada que hacer. Y mientras tanto sucede esto, pues el orden mundial basado en reglas, bueno, pues mira a otra cosa. Pero es que mira hasta otra cosa de sus propios ciudadanos, como había dicho al principio, que les da lo mismo que hasta ellos sufran. Es que parece que todo el sistema está orientado a una concreta oligarquía que tiene su gran residencia, parece que en el Estado de Israel. Y a todos nos abocan a una guerra total, o no se sabe muy bien qué camino es el que quieren tomar, pero es entre una guerra convencional o incluso acabar en una guerra nuclear.
Enrique, te pregunto muy breve, desde tu punto de vista, ¿quién manda quién hoy día? Estoy hablando de Israel, Estados Unidos, porque veíamos la avanzada de esta operación terrestre del régimen israelí allí en la frontera con el Líbano, pero Estados Unidos era el que estaba diciendo va a ser una operación terrestre limitada, como el vocero del régimen de Israel en este caso, y entonces uno queda ahí a expensas de decir, ok, hay que esperar el comunicado de Estados Unidos respecto de lo que vaya a hacer Israel, ¿o no? A Estados Unidos lo que más le importa es que ellos dicen, tenemos el conflicto, la guerra proxy en Ucrania. Ahora tenemos esto de Oriente Medio que les desgració su planificación en Ucrania y que a su vez también les lastró la planificación en Taiwán, en Asia-Pacífico, o más concretamente, como lo llaman los estadounidenses, el Indo-Pacífico, porque juntan su estrategia contra China en el Pacífico como desde el Océano Índico, intentando utilizar a India como una Ucrania gigantesca contra China. Entonces, aquí lo que tenemos es un Estados Unidos que intenta contener la situación no por altruismo, sino simplemente por un interés material, de que no les llega para todo. Y lo que quieren es, porque evidentemente la élite estadounidense es toda prosionista, vale, que sus aliados de Tel Aviv sigan avanzando, pero poquito a poco, que puedan seguir sobre todo vendiendo éxitos, porque el gobierno Netanyahu hace un año afirmó rotundamente que iba a dar la victoria más sonada contra el terrorismo de Hamas y demás, y llevan un año enfrascados en la franja de Gaza y ahora se quieren enfrascar en una aventura contra el Líbano, que es muchísimas veces mayor en población, en territorio y además con una orografía que no es precisamente llana, sino muy montañosa. Entonces, ¿qué pretenden hacer? Y con esto lo que pretendían era conseguir un primer éxito y decir, veis, estamos entrando, vamos a ir avanzando. Y lo que han conseguido es la muerte de los primeros 20 soldados israelíes hasta ahora conocido. Claro, una operación que finalmente hace referencia, por ejemplo, a lo que pasaba en 2006, cuando estaba a la cabeza ahí de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, y que hizo retroceder al régimen de Israel en ese momento en la guerra de 5 semanas, y que finalmente en esta oportunidad sacan a Nasrallah, pero tampoco pueden lograr el avance como tal vez uno pensaba que era el objetivo. Adrián, ataques en Beirut, ataques en el Líbano, ataques allí en Cisjordania ocupada, en Sanaa, la capital de Yemen, también en la ciudad portuaria de Judaida. ¿Qué intenta hacer el régimen de Israel con esto? ¿Empujar sí o sí un conflicto mayor? Lo habíamos hablado delante, pero quiero detenerme en esto porque hay que concentrarnos y ver qué pasó en esta jornada, en este día bien en específico. Se fue con todo. Sí, bueno, yo, como he dicho antes, sí, creo que no se puede interpretar lo que está sucediendo de otra forma más que como una estrategia de escalada. Una estrategia de escalada en la que nosotros estamos insistiendo en que es importante que, digamos, superar esa situación en la que muchos analistas parece que están contemplándolo. Lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo en Israel a la vez, al mismo tiempo, como si fuera una casualidad. Yo creo que no es una casualidad. La evolución de los dos conflictos dentro de esa estrategia de escalada responden a una dinámica muy similar. En ambos casos nos encontramos con una élite corporativa occidental, además en el caso de Israel, por supuesto, de sus propios pánicos estratégicos, y frente a ese pánico de esa élite corporativa occidental, no ven otra salida que una escalada, y una escalada en base a provocaciones contra Rusia en un caso y contra Irán en el otro, ¿no? Cuyo objetivo fundamental es que Rusia o Irán les den el pretexto para un conflicto regional o un conflicto mundial. Yo creo que esto se ha producido a través de una serie de hechos tan evidentes y que no tienen otra explicación. En el caso de Oriente Medio, yo creo que fue muy evidente el bombardeo, el ataque al consulado iraní en Siria. No había absolutamente ninguna razón militar. Israel tenía sus propios enemigos a los que les estaba costando hacer frente. ¿Qué sentido tiene de pronto provocar a otro enemigo mayor? No tiene absolutamente ningún sentido, más que si el objetivo efectivamente es este, es una escalada que le permita a Israel llamar a su hermano mayor, llamar a Estados Unidos, que en realidad es muy posible que sea un Estados Unidos el que esté buscando
Estados Unidos, o digamos esa élite corporativa occidental, la que está buscando, como sea, detener el avance del mundo hacia ese contexto multipolar a través de un conflicto regional o mundial. Y está, ya digo, con una estrategia muy similar en este sentido en Ucrania y en Oriente Medio. Ya de forma más reciente, ya he dicho antes, esa agresión tan violenta contra el Líbano, pues es en definitiva un contexto de escalada. Ya hemos visto precisamente por el fracaso de estas primeras operaciones contra el Líbano, que no tiene, es un auténtico absurdo militar. Efectivamente, Israel tiene una aviación que el Líbano no tiene y puede utilizar esa aviación para libremente bombardear el Líbano como está haciendo. Pero en cuanto empieza a mover soldados al terreno, pues se está llevando un desastre tras otro, ¿no? Esto quiere decir que Israel no está preparado para hacer frente a ese nuevo enemigo que se ha buscado. Está claro que es un contexto en el que en sí mismo es otra provocación, probablemente, ya he dicho antes, para intentar que como a través de ese ataque tan violento, tan directo y tan agresivo contra Hezbollah fundamentalmente, obligar a Irán a intervenir, ¿no? Yo creo que Irán es perfectamente consciente de eso. Por eso ya he dicho, los dos ataques contra Israel que se han producido en abril y ahora han sido ataques muy medidos. El de ahora mucho más contundente, pero también medido. También medido precisamente por eso, para no dar el pretexto a Israel que está buscando para provocar esa guerra regional o mundial, que está buscando Israel o que está buscando las potencias occidentales de alguna forma. Adrián, de lo que tú me señalas, por ejemplo, ¿podría estar vinculado esto con estos objetivos de mantener la hegemonía en lo económico? Y si yo genero como tú señalas, mantener la escalada o aumentar la escalada, desestabilizar este grupo, por ejemplo, BRICS, que está avanzando tan fuerte y que le está jugando tanto en contra a Estados Unidos, que mantenía la potestad como potencia económica ahora. Es que hace muy poco la moneda china superó el dólar y allí obviamente tiemblan los mercados en general y no están apostando a que el yuan venga a reemplazar el dólar, están apostando a generar otra moneda que les permita ser más democrático el proceso. Si generan esta desestabilidad, generan ahí un remesón en este otro lado, ¿no? Intentarían hacer eso. No. El ámbito monetario es uno de los ámbitos, pero es evidente que el mundo emergente está creciendo, está asentándose, está teniendo cada vez más fuerza frente a un Occidente que es el soporte de esa élite corporativa occidental, de esos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos y que están económicamente cada vez más débiles. Económicamente, además socialmente, políticamente, en cada vez mayores dificultades internas, ¿no? Entonces, es evidente, estas élites corporativas se están dando cuenta de que están perdiendo el control del mundo y quieren hacer frente a eso de alguna forma, porque claro, es perder el control del mundo, es en una situación de crisis del propio Occidente, claro, su poder, su situación personal, su riqueza, todo está amenazado con ese contexto. Y entonces, ante eso, no saben hacer otra cosa, no han visto otra salida en este momento, otra salida que una guerra abierta. Lo han intentado por otras vías, pero el éxito, la victoria cada vez más clara de Rusia en Ucrania, el fracaso de las estrategias de acoso económico, pues todo esto les ha situado en un contexto del cual solo les puede sacar, pues ellos lo ven así, es una estrategia bárbara, pero todos los pasos que están dando desde hace aproximadamente un año van en esa dirección. Una escalada que puede ser regional o mundial, un estallido que les permita evitar que el mundo avance o continúe avanzando en la dirección en la que está avanzando. Voy con Enrique Refollo para ver y profundizar tal vez en lo que ha pasado en las recientes horas. ¿Cómo calificarías, Enrique, la situación en la frontera sur del Líbano o el norte de los territorios ocupados, donde se están viendo escenas tan dolorosas, pero allí también hay que hacer una referencia. Si bien los palestinos en la Franja de Gaza han tenido que desplazarse, lo han hecho de manera interna porque están limitados en este
en esta llamada cárcel a cielo abierto más grande del mundo. El Líbano no tiene esa situación. Tú tienes la posibilidad en el Líbano de salir del Líbano, estoy hablando en los desplazamientos, pero aún así los libaneses dicen, vamos a resguardar la seguridad de nuestras familias, pero volvemos. Y entonces allí está el resguardo o el arraigo a la tierra, que es lo que no tienen en Israel, ¿no? Los israelíes buscan la salida más rápida y a correr a los refugios en el momento de este tipo de alarmas. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo calificaría la situación actual allí en la frontera sur del Líbano? ¿Qué es este punto en conflicto? Sí. Bueno, hay una parte de esos refugiados libaneses que se han desplazado hacia zonas centrales del país y otros que se han ido también a Siria, repitiendo pues un movimiento desgraciadamente ya conocido de desplazamiento de refugiados cuando ha habido guerra entre Israel y Siria, o guerra civil en Siria, o guerra civil en Líbano. Pues unos y otros, sirios y libaneses, se acogían mutuamente o huían al país de al lado, y luego ya una vez terminada la guerra, sea guerra contra Israel o guerra civil, pues volvían a sus hogares, porque precisamente tienen eso, el arraigo a sus países. Lo que quiere acabar Netanyahu, y esto es muy importante reincidir en ello, es que los que se vayan ya no vuelvan, porque no les quede nada para lo que volver, es decir, no tengan medios de vida de ninguna forma, que las fuerzas israelíes con esa superioridad aérea lo arrasen todo. Y luego ya cuando esté todo arrasado, si acaso irlo ocupando con tropas israelíes sobre el terreno para no tener muchas bajas, porque a la opinión pública israelí como que le duele muchísimo tener bajas militares, más que nada porque no es que tengan muchos soldados y su opinión pública es la misma que en Estados Unidos, en sentido de que si tienen muchas bajas militares en una guerra, empieza la opinión pública a decir, oigan, ¿por qué esta guerra? Es decir, su capacidad de sacrificio es inferior. Su capacidad de genocidio, esa sí que es grande, en esa sí que saben manejarse, pero luego encajar los golpes no se les da tan bien. Y luego, por supuesto, que lo mismo que sucede en Estados Unidos o en Europa, la élite sionista quiere que al final sean los judíos menos ricos, los judíos pobres en el Estado de Israel los que vayan a hacerles la guerra. Y si no es eso, pues a ver si hay países europeos que les manden voluntarios, o sobre todo que el tío Sam se meta en la guerra por ellos. Pero es que, de nuevo, como hemos visto al principio, la élite estadounidense desprecia a la población estadounidense, al igual que la élite europea desprecia a la población europea. Entonces, ¿cuánta motivación para ir a una guerra en Oriente Medio, como hicieron en su momento en Afganistán o en Irak en 2001 y 2023, van a tener las poblaciones de estos países? Y no solo en Europa y Norteamérica, sino también en la misma Israel, donde hay una disidencia cada vez mayor al gobierno Netanyahu, porque la gente allí sabe que, oye, este tipo estaba a punto de ser destituido y juzgado por corrupto, por delincuente, y se ha montado toda esta guerra y todo este paripé de es nuestro Pearl Harbor, es nuestro 11S, hay que seguir luchando hasta la victoria final. ¿Qué victoria final es esa? Bueno, hasta que, no sé, se olviden o proscriban los cargos contra Netanyahu y ya entonces pues quede el tipo libre, porque está nervioso, porque en el momento en el que termine las hostilidades que ellos mismos están generando, se van a preguntar, oigan, usted tenía cuentas pendientes, ¿no? Sí, y además de eso, todos los errores que pasaron en la seguridad fronteriza israelí ese 7 de octubre de 2023, ahí hay muchas preguntas sin resolver y se le van a juntar los casos que ella tenía de antes de inundación de Al-Aqsa con todos los de aquel día y los crímenes de guerra posteriores, porque sigue teniendo esa orden de detención por la Corte Internacional de Justicia. Entonces tiene bastantes cargos y en su visión pues es de vamos a ver hasta dónde llega esto, vamos a seguir escalando, a ver si Estados Unidos se mete, porque claro, por la corrupción de un tipo, por su delincuencia, ha llevado a crímenes, a genocidios. ¿Y ahora qué quiere? ¿Una guerra mundial? ¿La tercera guerra mundial? ¿Todo para no abandonar su cargo? En fin. A ver, Enrique, dices, a ver si Estados Unidos se mete. Vamos con eso, voy con Adrián, porque aquí hay harta tela que cortar. Yo decía adelante, ponía como el porcentaje de armas que ha enviado Estados Unidos. Si hablamos de tonelajes,
Hace un mes atrás se hablaba de más de 50.000 toneladas dentro de 11 meses de Estados Unidos al régimen de Israel. Se hablaba de 85.000 toneladas que se habían lanzado durante estos 11 meses allí en la Franja de Gaza. Porcentualmente se dice que en cantidad de armas, el 69% de armas sale de Estados Unidos con destino a territorios ocupados, el 30% lo hace Alemania, el 1% se dividen entre otros países, si es que mal no me equivoco, dentro de ellos está Gran Bretaña también, que hasta hace poco había caducado algunas licencias para envío de armas, bastante somero, 30 licencias caducó de un total de 350 en ese momento. ¿Qué rol, Adrián, están jugando Estados Unidos y algunos países europeos a estas alturas? ¿A qué voy? Hoy día estamos a 4, mañana es 5 de octubre, queda un mes para las elecciones en Estados Unidos. Tenemos dos candidatos, uno que no tiene ningún problema en decir que está al lado del régimen de Israel, que es uno de sus mejores amigos, estoy hablando de Donald Trump, republicano, que obviamente ya en su administración anterior mostró el apego que tenía con el régimen sionista. Kamala Harris ha señalado que no tiene ningún problema en pensar que la solución pase por 2 estados, y eso ya lo conocemos, pero es un discurso que intenta ser más blando, tal vez con la postura de Estados Unidos hacia el régimen de Israel. Doy todos esos ejemplos para preguntarte qué pasa en este caso con Estados Unidos y con países occidentales frente al apoyo que está pidiendo hoy día, y después de todo lo que hemos hablado, Israel frente a sus objetivos. Sí, vamos a ver. Lo más hiriente son las contradicciones tan evidentes que se producen en los posicionamientos de estos países con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Frente a, digamos, bueno, en muchos casos de países europeos, pues apoyos verbales a la causa palestina o a lo que está sucediendo, a lo que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, críticas a las actuaciones de Israel. En el caso de Estados Unidos, apelaciones constantes a la necesidad de buscar la paz, a la necesidad de hacer esfuerzos de negociación, a que, bueno, están instando constantemente al gobierno de Israel a que modere sus planteamientos. Luego nos encontramos con que frente a esos planteamientos verbales, pues lo que se hace en la práctica es continuar con estas masivas ayudas de armamento a Israel, que es efectivamente lo único que está haciendo posible el mantenimiento del conflicto y de esas políticas bárbaras, ¿no? En el caso de Estados Unidos, yo creo que ha pasado ya un par de veces que el mismo día en el que el gobierno de Estados Unidos hacía referencia a sus gestos intentando presionar a Israel para moderar su posición, se lanzaba unas nuevas ayudas de armamento, ¿no? El mismo día, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Claro, esto nos revela un poco el impacto, hasta dónde ha llegado la manipulación informativa de los ciudadanos en Occidente, fundamentalmente, en buena parte del mundo, pero en Occidente fundamentalmente, ¿no? Claro, la clave, el problema es que en el fondo no son realmente estos países o estos gobiernos, ¿no?, los que sino los ejecutivos que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no?, y que son los que marcan las estrategias a las que lamentablemente estos políticos occidentales se pliegan sistemáticamente de forma, durante los últimos años, cada vez más dócil, ¿no? Ya he dicho antes que la estrategia de esos intereses corporativos es hacer lo que sea necesario para reventar ese avance del mundo hacia ese proyecto multipolar impulsado por los países emergentes, ¿no? Bueno, luego dentro de ese contexto, al que sin duda van a obedecer los políticos occidentales en su mayoría, bueno, podemos hablar de posicionamientos personales, como habéis comentado vosotros en el caso de Estados Unidos. Y ahí, bueno, es más o menos previsible el caso de Kamala Harris, pero sí es cierto que hay dudas de fondo sobre qué puede pasar con Donald Trump en un segundo mandato, ¿no? En el primer mandato, sus posiciones claramente prosionistas y anti-Irán en concreto, pues fueron evidentes, ¿no? Y esto era en sí mismo una contradicción clara dentro de esas estrategias teóricas del trumpismo inicial
de que planteaban que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo para concentrarse en reconstruirse como país. Lo que está ocurriendo es que, bueno, desde el propio trumpismo y desde otros círculos cercanos se hace referencia a que este segundo mandato pues va a ser necesariamente diferente, que Trump va a tener mucha más fuerza, entonces no tenía ni siquiera el apoyo del partido republicano. Estamos viendo cómo da la sensación de que los países emergentes claves, como por lo menos Rusia y China, están pensando que realmente un segundo mandato de Trump respondería mucho mejor a ese reposicionamiento de Estados Unidos dentro del proyecto del mundo multipolar. Es algo que también están pensando sus enemigos, es decir, que Wall Street está atacando de forma tan agresiva a Donald Trump muy probablemente precisamente por esto. Es algo que están pensando los neoconservadores del propio Partido Republicano, que están apoyando claramente a Kamala Harris, incluso pues alguien tan agresivo como John Bolton, al que Trump le nombró en clara contradicción con esos planteamientos iniciales que he comentado del trumpismo. John Bolton, como otros neoconservadores, ha dicho claramente, se está posicionando a favor de la candidatura de Kamala Harris. En sentido contrario, tenemos, y esto es también muy significativo, a personas clave como del Partido Demócrata, como Robert Kennedy o como Tulsi Gabbard, que son quizás las dos únicas figuras que podemos considerar anticorporativas dentro de un Partido Demócrata claramente secuestrado por Wall Street, pues están apoyando la candidatura de Trump. Es decir, viendo su primer mandato, tenemos que tener muchas dudas de fondo sobre qué realmente pasaría en ese segundo mandato, pero lo cierto es que todos esos movimientos de gente del entorno que tiene que tener realmente información clave, pues están apuntando en otra dirección, están apuntando en la dirección de que muy probablemente en una segunda presidencia de Donald Trump intentaría resituar a Estados Unidos dentro de ese contexto multipolar. Hay que tener en cuenta también que el mundo emergente no es el de antes, es decir, que la consolidación de intereses entre Rusia, China o Irán, por ejemplo, es ahora tan grande que un segundo mandato haría imposible intentos de Donald Trump, por ejemplo, de mejorar las relaciones con Rusia y manteniendo a la vez, por ejemplo, una estrategia agresiva con Irán. Bien, nos quedamos con eso. Te escuchábamos atentamente y es interesante también los puntos que hay que tener respecto de esta nueva etapa que se viene también para Estados Unidos, que obviamente involucra a nivel internacional las decisiones. Enrique Refollo, analista político desde Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros y hasta la próxima. Lo mismo, Adrián Celaya, muchísimas gracias. Un abrazo en nombre de todo el equipo por compartir también tu punto de vista en este día viernes. Muy bien, gracias y un saludo a todos. Nos quedamos con eso por este viernes, un viernes bastante agitado en la región de Asia Occidental. Hay que entender que hay que tener muchas aristas en la mesa para tratar de poder comprender cuáles son las decisiones. Nada está dicho hasta el momento, pero las palabras del líder de la Revolución Islámica de Irán fueron bastante concretas respecto a los objetivos y la postura del eje de la resistencia en la región. Nos quedamos con eso por este viernes. Que tengan un excelente fin de semana en nombre de todo el equipo. Hasta pronto.